Juan Pablo Holguín. Él es médico especialista en emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en docencia universitaria en la Universidad de la SUAY. Es el mejor graduado de la especialidad en medicina de emergencias y desastres de la sexta promoción de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, médico tratante en el Centro de Trauma y Emergencias del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Es coordinador y fundador de la especialización de Medicina de Emergencias y Desastres, docente de diagnóstico clínico en la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY. Él es de Ecuador y el día de hoy nos va a acompañar con el tema de ventajas e inconvenientes de la ecografía en urgencias. Por favor, doctor, adelante. Hola a todos, buenas noches. Un gusto saludarles, un gusto haberle visto hace un momento al doctor Maldonado. Voy a compartir en este momento la pantalla para poder iniciar. Muy bien, me avisa por favor si es que se está viendo la pantalla tal vez. Sí, ahorita estamos empezando a ver las diapositivas. Todavía no se comparten totalmente. Ahí ya estamos viendo. A mí me ha tocado en esta noche presentar las ventajas y las desventajas de la ultrasonografía en el departamento de emergencia. Bueno, en este caso ya me toca después de una larga jornada que han tenido, entonces no me voy a ahondar mucho en ciertos términos o temas que ya los han visto. Sin embargo, es importante recalcar algunas situaciones. Entonces, dentro de los contenidos que vamos a realizar, un poco de la historia de la ultrasonografía en el departamento de emergencia, bases físicas de la ultrasonografía que deben haberlas visto ya en las anteriores charlas, el crecimiento de la ultrasonografía en el departamento de emergencia, y posterior a eso vamos a ver las ventajas, que evidentemente van a ser muchísimas frente a las desventajas, y un par de conclusiones. Entonces, dentro de la historia de la ultrasonografía, pues tenemos que en 1794, Lázaro Spallanzani lo que hizo fue cubrir las orejas de los murciélagos, y con esto descubrió el ultrasonido. Posteriormente, en 1880, los hermanos Curie descubrieron el fenómeno de piezoelectricidad en el momento en el que ellos presionaron una pieza de mármol. Luego, en 1912, posterior al accidente con el Titanic, Louis Richardson lo que hizo fue un sonar, ¿no? Para detectar icebergs, y Paul Lagenby en la Primera Guerra Mundial, pues hizo también un sonar para identificar en este caso, pues a los enemigos, ¿no? Que estaban en el mar. Dentro de la historia tenemos que en los años 50 se descubrió, se realizó, se desarrolló el primer equipo de ultrasonido, que como ven es una máquina muy grande, ¿no? En los años 60 se empieza con su uso experimental, era algo un poquito tórpido, un poquito difícil de realizar porque al paciente lo tenían que sumergir dentro del agua para poder realizar el estudio. Y en los años 70 el ultrasonido fue adoptándose en diferentes escenarios, en diversos escenarios, en diversas especialidades. Luego de esto, en 1971, pues se descubrió la habilidad de detectar el hemoperitoneo. Se inyectaba en cadáveres líquido dentro de la cavidad abdominal, y con eso se fue identificando imágenes. En el 76 se describen lesiones esplénicas, y a partir de los años 80 empieza el ultrasonido en tiempo real. Entre 1980 y 1990 tenemos investigaciones en Asia, Estados Unidos y Alemania, en donde se empieza a detectar hemoperitoneo y hemopericardio, y estos resultados de todos estos estudios que se realizan en estos 10 años, pues dan la descripción del ECOFAST, que lo estaba explicando hace un momento también el doctor Maldonado. Y que este ECOFAST, como todos sabemos, o la mayoría de los que estamos aquí sabemos, es el prototipo del ultrasonido de emergencia. Luego de esto, en 1991, el American College of Emergency Physicians realizan una política sobre el ultrasonido en el departamento de emergencia, y en 1995 la ASEP indica una sección de ultrasonido de emergencia, que es la que actualmente se utiliza y donde hay varios cursos, varias capacitaciones en donde ustedes pueden acceder. A partir del 2001, pues empiezan a publicarse las guías de Point of Care, de ultrasonido clínico para la emergencia, y la última que está aprobada es en junio del 2016, que también la pueden revisar, está abierta. En desastres, que es un área también muy importante en nuestro caso,
pues tenemos que en el terremoto en Armenia, que fue en 1988, un terremoto de 6.9, se identificó que existieron 25.000 muertos. De los 700.000 habitantes que había en Armenia, hubo 155.000 heridos. Y lastimosamente, la realidad, como en nuestro país, ¿no es cierto? Un hospital solo con 1.000 camas y con solo un tomógrafo. Entonces, en este caso, se acomodaron 2 triajes con ultrasonido, en donde estaban médicos que rotaban realizando imágenes por ultrasonido, y en este caso, lo que hicieron fue durante 72 horas obtener 750 pacientes que fueron identificados, fueron examinados de ellos 530 con ultrasonido, de los cuales 20 dieron positivos para líquido libre secundario al trauma. Entonces, con todo esto, solo como un pequeño preámbulo, tenemos que dentro de las bases físicas del ultrasonido, que también lo deben haber visto anteriormente, pues es una forma de energía vibrante. Como sabemos, las ondas sonoras que nosotros podemos escuchar van entre 10 y 20.000 Hz. Sin embargo, el ultrasonido, que nosotros ya no lo podemos escuchar, va sobre los 20.000. Siempre va a requerir de un medio líquido para transmitirse, y lo que nosotros tenemos en este caso que tener como características, tener en cuenta las características del ultrasonido, va a ser la velocidad en la que se propaga el sonido, el ultrasonido en este caso, la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud de la onda. Sin embargo, lo más importante dentro de estas características va a ser la frecuencia y la longitud de onda. La velocidad de la propagación del sonido a través de diferentes tejidos, pues como vemos, en el aire, evidentemente casi no se va a propagar, en la grasa, en el agua, en el músculo y en tejidos blandos se va a propagar mucho más, ¿no? Y en los diversos tejidos que tenemos. ¿Cómo ha ido entonces en este caso, ya después de este pequeño preámbulo, creciendo el ultrasonido en el departamento de emergencia? Pues esto se ha dado porque existe un mayor reconocimiento de la utilidad clínica que tiene en este caso el ultrasonido para la evaluación de los pacientes. Y se ha visto que a través de la historia ha ido reemplazando técnicas invasivas que varios conocemos, como por ejemplo el lavado peritoneal difuso en el paciente con trauma, o en el caso de la culdocentesis también. Y se ha ido reemplazando porque estas técnicas eran invasivas, y al tener en este caso nosotros un método que va a ser menos invasivo para el paciente, pues evidentemente vamos a tener que irnos adaptando. Entonces, por ejemplo, acá una pequeña imagen de una ultrasonografía a nivel del recto vesical, ¿no? Con líquido libre. Tenemos crecimiento a nivel de paro cardiorrespiratorio en los pacientes con shock, y obviamente vamos a poder tener un estándar de evaluación de atención y de tratamiento. Entonces vamos a tener unas imágenes acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos un paciente que no tenía actividad en el, un momentito, no tenía actividad en el electrocardiograma, tenía una actividad eléctrica, pero no tenía pulso. Y en este caso, con el ultrasonido, se identifica que es una fibrilación ventricular fina. Y evidentemente, dentro del algoritmo que tenemos en la American Heart Association para la CLS, para la atención del paciente que está en paro cardiorrespiratorio, vamos a tener otro tipo de actitud, otro tipo de tratamiento en un paciente con actividad eléctrica sin pulso versus un paciente con pseudoactividad eléctrica sin pulso, que en este caso fue una fibrilación ventricular fina. Tenemos cómo clasificar al paciente que ingresa, y obviamente va a ser una herramienta muy importante para el triaje. Entonces vamos a poder clasificar de manera temprana el shock que tiene el paciente. Vamos a tener un paciente con shock hipovolémico, vamos a tener un paciente con un choque obstructivo, con un paciente con un choque cardiogénico, dentro de los hallazgos más importantes, ¿no? Y obviamente todo esto lo vamos a poder identificar inmediatamente si tenemos un equipo de ultrasonido en nuestra sala de emergencia. El rol del ultrasonido como herramienta para el triaje, en este caso, como hace un momento también lo dijo el doctor Maldonado, pues el ultrasonido en este caso es un quinto elemento dentro del análisis clínico que nosotros tenemos con nuestro paciente. Nosotros siempre cuando vamos a evaluar al paciente debemos buscar más argumentos. Y qué mejor que tener un ultrasonido a la mano para tener una extensión del examen físico. Ya no solo la inspección, palpación, percusión y auscultación, sino también, además, en ese caso, un ultrasonido que nos va a ayudar a tener más argumentos para poder detectar de manera temprana qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. Es una poderosa herramienta para detección y diagnóstico, y en la emergencia, como todos sabemos, el tiempo siempre va a ser esencial. Y por ende, al tener un ultrasonido, vamos a tener una herramienta fundamental para poder clasificar a los pacientes. Tiene varias ventajas, no vamos a irradiar al paciente, es portable en la mayoría de las veces como los tenemos ahora,
es accesible, es un método no invasivo y la curva de aprendizaje, que la vamos a ver casi al final, es mucho más simple frente a otros estudios que incluso pueden tornarse más invasivos. Siempre hay que recordar también que en este caso el ultrasonido que nosotros realizamos como médicos especialistas en emergencia o como médicos de emergencia, lo hacemos a la cabecera del paciente. Y justo por esta razón va a tener un alcance limitado por el entorno en el que nosotros nos encontramos en la sala de emergencia. Por ende, en este caso, el ultrasonido que nosotros lo vamos a realizar en emergencia va a estar diseñado para lograr objetivos de procedimientos que son muy específicos y que nos van a servir, en este caso, para formular hipótesis que comprueben lo que nosotros estamos sospechando en nuestros pacientes. Adicional a eso, vamos también a poder realizar procedimientos que van a ser guiados y que nos van a dar mucha más seguridad para la atención en el paciente y nos van a ayudar a responder preguntas específicas, como por ejemplo, ¿mi paciente tiene ascitis o no tiene ascitis? Entonces, en este caso, el médico de emergencia, ¿qué es lo que hace? Interpreta las imágenes, obtiene los elementos cognitivos necesarios para reforzar sus hipótesis diagnósticas, integra y aplica los resultados del examen y evidentemente todo esto tiene que ir en torno a la habilidad que tiene este médico que está haciendo el estudio para adquirir las imágenes, que va a tener una curva de aprendizaje, que nos va a tomar tiempo. El modelo de ultrasonido tradicional, que lo hace el médico, en este caso imagenólogo, y que nosotros no nos estamos poniendo en competencia con ellos porque somos dos especialidades distintas, dos competencias distintas y dos tipos de estudios, que en este caso nosotros tenemos una modalidad para realizar el ultrasonido, para identificar, para obtener argumentos. En el caso del modelo de ultrasonido tradicional, pues como sabemos, se tarda en interpretar, puede haber retraso en transmitir los resultados al equipo, el médico que se encuentra en ese momento, imagenólogo, realizando el estudio, no va a tener la mayoría de las veces todos los datos clínicos del paciente y también nos demora la realización del estudio, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, hacer una ultrasonografía a la cabecera del paciente versus trasladar al paciente a la sala de imagen para que se realice el estudio. Evidentemente no todo es tan bueno, ¿no? Siempre va a haber limitaciones. Como les había dicho al inicio, nosotros tenemos muchas ventajas en el ultrasonido, es lo mejor que tenemos ahora nosotros para poder obtener más argumentos. Sin embargo, también hay limitaciones para nosotros en la emergencia, ¿no? La disponibilidad de tiempo, la habilidad que tiene el operador, que esto va a ser muy importante y esto siempre va a depender de la curva de aprendizaje, la cantidad de pacientes que tenemos en la sala de emergencia, que casi siempre está desbordándose, y los objetivos del estudio, que casi siempre van a ser limitados a lo que nosotros estamos buscando en el paciente, y sobre todo cuando tenemos tiempo. Hace un momento el doctor Maldonado ya les estuvo explicando un poco sobre trauma, entonces no voy a ahondar mucho sobre el tema, pero evidentemente, como sabemos, podemos nosotros hacer varios protocolos para identificar, en este caso, si el paciente tiene o no tiene líquido libre en cavidad, y extendernos un poco más allá, ir hacia el pericardio y hacer un abordaje mucho más amplio, mucho más extenso. No quedarnos con un solo protocolo, sino hacer un enfoque mucho más amplio e integrador en nuestros pacientes. En el caso del tórax, por ejemplo, ahora que estamos todavía en pandemia, hubiera sido muy interesante que los médicos que se encontraban en triaje y en emergencia dispongan de un ultrasonido, porque es muy fácil realizar un ultrasonido de tórax. Como sabemos, en nuestro caso, y al inicio, como les había dicho, en las bases físicas del ultrasonido, teóricamente nosotros sabemos que no se lleva bien el ultrasonido con el aire. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a identificar artefactos que se producen a través de la pleura, que la pleura se ve muy bien con el ultrasonido, y a partir de esos artefactos nosotros poder identificar y poder corroborar, poder adquirir más argumentos para nuestras hipótesis diagnósticas. Entonces, bueno, acá hay un patrón de líneas A. Como sabemos, esta es la línea pleural y la reverberancia de estas líneas A son las que produce, de esa línea pleural, perdón, es la que produce estas líneas A, que es un patrón normal que nosotros podemos identificar. Son artefactos que nosotros vamos a identificar en el tórax del paciente. Vamos a tener el sliding, que nosotros vamos a ver cómo se desplaza la pleura, y otros artefactos más que nos van a ayudar a identificar si es que es normal o si es que no es normal. En el caso de acá abajo, vamos a tener líneas B, en las cuales a través de la pleura atraviesan las líneas A y siguen hacia abajo. Entonces esas van a ser líneas A que nos van a indicar que podría haber líquido
en ese caso en el paciente, pero todo va a depender del contexto clínico. No me voy a quedar tranquilo pensando que solo son líneas B y que el paciente tiene neumonía cuando es un paciente que es cardiópata y que probablemente esté en falla cardíaca. Entonces, eso me parece que Felipe lo va a explicar posteriormente. Básicamente, eso en esta parte de tórax. Como les comentaba, nosotros disponíamos de nuestro hospital ventajosamente de ultrasonido, entonces hacíamos estudios a todos nuestros pacientes que estaban en el área COVID a todo momento. Este es un estudio muy interesante de un protocolo de Lung Ultrasound, en donde se vio que para COVID existía una sensibilidad del 100% y un valor predictivo negativo del 100% para identificar afectación pulmonar de COVID-19 en pacientes que tengan manifestaciones pulmonares y que no tengan antecedentes médicos cardíacos, porque evidentemente eso nos va a confundir. ¿Qué es lo que podemos encontrar en COVID? Pues podemos encontrar, como en este caso, consolidaciones subpleurales, en este caso también tiene broncograma aéreo, que son estas áreas que tenemos acá, hiperecogénicas, pero desde el triaje nosotros ya podíamos haber identificado si nuestro paciente podría tener o no podría tener COVID, porque tenemos esta imagen, que en este caso son líneas B, pero como ustedes pueden ver, es como una luz de faro que se extiende a través del estudio cuando nosotros realizamos un protocolo de luz. En este caso tenemos que ir evaluando en varios puntos. ¿Qué más podemos hacer con el ultrasonido? Pues identificar líquido libre. En este caso podemos ver un derrame, ¿no es cierto? Un derrame pleural, o podríamos ver incluso un hemotórax, dependiendo del contexto clínico que tiene el paciente, y vamos a tener un acercamiento mucho más oportuno, mucho más rápido, y vamos a poder tratar de manera rápida y efectiva a nuestros pacientes. Sin embargo, la curva de aprendizaje nos va a tomar bastante tiempo. En el caso de cardio, que Felipe les va a explicar después de hemodinamia, pues nosotros podemos hacer varias ventanas, ¿no? Tenemos la ventana apical, tenemos en este caso de acá un eje largo, tenemos un parasternal corto y en este caso de acá un subsifoideo donde vamos a identificar el hígado, pero lo más importante es que nosotros tenemos una imagen rápida y tenemos una imagen que nos va a ayudar a identificar qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente, y esto también va a tomar cierta curva de aprendizaje. Por ejemplo, en ACLS, como les comentaba hace un momento, ¿no? Es interesante. Este paciente que está con una taquicardia supraventricular, se da cardioversión eléctrica y después de eso, pues el paciente pasa a ritmo sinusal, y eso lo podemos ver nosotros con el ultrasonido. Evidentemente que tenemos el resto de equipos de manera integradora, nosotros vamos a tenerle al paciente monitorizado para poder identificar todo lo que tenemos a nuestro alcance, y si las intervenciones que nosotros estamos realizando están dando o no están dando resultado, y todo en tiempo real. En el caso de procedimientos, por ejemplo, para colocación de catéteres venosos centrales, como sabemos, en nuestro caso, ¿no es cierto?, tenemos varias complicaciones que podrían existir, que son inherentes a los procedimientos. Sin embargo, con el ultrasonido vamos a tener mucha más seguridad, no solo para nosotros, sino para nuestro paciente, que es lo importante. En este caso, evitamos complicaciones al momento de tener un ultrasonido a la cabecera del paciente. Por ejemplo, en el caso de acá, lo que se está haciendo, una paracentesis evacuatoria. Por ejemplo, en este caso de acá, un paciente con taponamiento cardíaco, y lo que se está haciendo es una pericardiocentesis, y todo guiado por eco para evitar complicaciones. Igual, para el destete ventilatorio, tenemos protocolos con ultrasonido que nos van a ayudar a identificar, ¿no es cierto? Hacemos una excursión del diafragma y nosotros podemos identificar qué tanto se está contrayendo el diafragma y si es que podemos o no podemos destetarle del ventilador y tener un winning efectivo con el paciente que está en ventilación mecánica, que esto fue muy útil en este momento durante la pandemia para los pacientes con COVID. ¿Qué errores existen o cuáles son los errores más comunes en los médicos de emergencia que realizan ultrasonido? Pues la mayoría de veces los diagnósticos erróneos van a ser por inexperiencia, por falta de haber adquirido una curva de aprendizaje adecuada, y esto va a producir errores en el tratamiento. Y al producir errores en el tratamiento, pues vamos a empeorar los resultados de los pacientes que incluso podrían llevarles a la muerte. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Es una herramienta fácil de utilizar, pero necesitamos nosotros entrenarnos muy bien antes de poder lanzarnos a decidir algo sobre un paciente. Por ejemplo, en el ultrasonido cardíaco, si es que nosotros tenemos derrame pericárdico versus otros diagnósticos, pues lo que deberíamos nosotros hacer es un seguimiento anterior a la aorta descendente en el eje largo paraesternal y en el apical de 4 cámaras. Y siempre
va a estar presente en los segmentos dependientes, que va a ser la pared posterior, la lateral y la pared inferior. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí con asterisco es derrame pericárdico. Esto de acá es derrame pericárdico. Sin embargo, podríamos confundirnos con esta imagen que está donde están las estrellas, y esto de acá es derrame pleural. Entonces, puede haber en este caso una confusión en el momento de interpretar las imágenes. ¿Qué sucede si es que yo pienso que el paciente está con un derrame pericárdico y hago en ese caso una pericardiocentesis y no era derrame pericárdico, era un derrame pleural? Pues voy a pinchar el ventrículo y voy a complicar a mi paciente. Entonces tengo que tener mucho cuidado el momento de tomar decisiones. Por eso mismo tengo que entrenarme bien en el ultrasonido antes de tomar decisiones sobre mi paciente que pueden complicarle y que poner en riesgo su vida. En el ultrasonido torácico, por ejemplo, en el caso del neumotórax, que como habíamos visto hace un momento, hay varios artefactos que nos van a ayudar a identificar el neumotórax. Por ejemplo, ausencia del sliding pleural, presencia de punto pulmón, ausencia del pulso pulmonar. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que verificar adecuadamente nosotros nuestros artefactos y utilizar el conjunto de criterios que tiene el paciente, no solo ultrasonido, sino la clínica para obtener más argumentos y con eso identificar si realmente mi paciente tiene o no tiene una patología, como en este caso un neumotórax. Porque qué tal si es una bula lo que tiene mi paciente. Normalmente las bulas, cuando nosotros insonamos al paciente, insonamos el tórax del paciente, vamos a ver sliding pleural, aunque más disminuido. Entonces tenemos que estar seguros, porque qué tal si yo le pincho al paciente, estoy tratando de hacer una descompresión con aguja sospechando que es un neumotórax de atención y en ese momento le produzco el neumotórax por pinchar una bula. Hay algunas situaciones engañosas comunes que podemos encontrar también dentro de la práctica del ultrasonido. Entonces, lo que nosotros vamos siempre a tener que hacer es seguir algunas reglas de técnica e interpretación. Hay varios protocolos, como ustedes han visto, el American College of Emergency Physicians tiene guías, tiene protocolos, tiene políticas. Entonces, con esto nosotros vamos a evitar la posibilidad de diagnósticos erróneos y peligrosos hacia nuestros pacientes y posiblemente la muerte. Entonces, tenemos que estar seguros con la herramienta que tenemos, pero con un conocimiento y con bases científicas. Es fundamental recordar que el ultrasonido nunca va a sustituir al juicio clínico, pero nos da más argumentos y obviamente tampoco va a sustituir la exploración física o el sentido común que podemos tener. Debe usarse de manera integral para mejorar esta precisión clínica y sobre todo por la seguridad del paciente. Hay un estudio muy interesante, muy bonito del 2015, donde se vio la meseta del rendimiento para la interpretación de imágenes mediante ultrasonido en estudios en la emergencia. Entonces, se vio que lo mejor fue entre 50 y 75 estudios por cada uno. Entonces, en el FAS, un promedio de 57 estudios, es decir, la curva de aprendizaje para decir que lo están haciendo adecuadamente. En el caso de la pared torácica, 60, en el caso de renal, 78, aorta, 66, exámenes cardíacos, aunque parezca raro o que parezca más difícil, pero en este estudio, solo con 30 exámenes cardíacos, ya se decía que la persona, en este caso el médico de emergencia, ya tenía una capacidad adecuada para realizar estudios solo, ya sin supervisión. Y tejidos blandos, 27. Siempre pensaríamos que en cardíacos sería un poquito más complicado, pero en este estudio se arrojó estos resultados. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros acá en Cuenca, estamos introduciendo ya en el pregrado y en el posgrado y estamos ofertando cursos de ultrasonografía. Entonces, aquí está Fabián Retaco, un gran amigo mío argentino que nos ha ayudado mucho con ultrasonografía y hemos introducido en el pregrado ya esta herramienta que es el ultrasonido como una extensión del examen físico, ¿no? Como un apoyo más para los estudiantes, para los nuevos médicos, en el momento en el que ellos tengan ya que tener sus pacientes, que atender sus pacientes, pues tengan una herramienta más que les permita seguridad. Y es lo que hemos estado haciendo acá unos pocos compañeros que están aquí conectados también. Y una pequeña frase nada más. El crecimiento vertiginoso del ultrasonido en el departamento de emergencia tiene solo un resultado previsto, un futuro coloreado por el blanco y negro. Y una imagen acá de un médico de emergencia. Básicamente eso es lo que yo tenía para hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Holguín. Ha sido muy enriquecedora e interesantes los datos en lo que tal vez antes nos preguntaban cuánto sería el tiempo que nosotros necesitamos para poder cumplir esa curva de aprendizaje, pues usted ya nos la ha mostrado y siempre es importante seguir formándonos. Le agradecemos por su exposición y entendemos que por cuestión de tiempo vamos a seguir con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.